Nos han mentido toda nuestra vida. Durante décadas, nos vendieron la idea de que la Fórmula 1 era el ápice indiscutible de la evolución humana sobre 4 ruedas. Nos dijeron que esos monoplazas eran los reyes absolutos del asfalto, la cúspide de la ingeniería. Pero mientras la aristocracia de la Fórmula 1 desfilaba los domingos creyéndose intocables, en la oscuridad de la noche, en carreras que duraban 24 horas, se estaba gestando una violencia mecánica tan pura, tan brutal, que amenazaba con destruir todo el imperio de la FIA. No eran simples coches, eran monstruos devoradores de asfalto que humillaron al gran circo en su propio juego, robándoles el público, la tecnología y el orgullo. Hola mis queridísimos amantes del motor, sean todos bienvenidos al canal y prepárense, porque hoy no vamos a hablar de un simple campeonato. Hoy vamos a abrir la tumba de los mártires más grandes de la historia del automovilismo. Vamos a hablar de la era dorada de Le Mans, cuando el Grupo C era el que dominaba las carreras de resistencia, y como la FIA tuvo que asesinar a sangre fría a esta categoría, simplemente porque era demasiado buena. Para entender esta herejía técnica, tenemos que viajar a 1982. La Federación Internacional del Automóvil, en un intento por modernizar el Mundial de Resistencia, tira a la basura los viejos grupos 5 y 6 y crea un reglamento que en papel sonaba a castigo, el Grupo C. No les dijeron a los ingenieros qué motor usar, no limitaron la cilindrada, no prohibieron los turbos ni los motores rotativos. Les dieron libertad absoluta en la arquitectura, pero les pusieron una soga al cuello en cuanto a la eficiencia. Tenían un tanque de 100 litros y un máximo de 5 repostajes para completar 1000 kilómetros con el pedal a fondo. Piensa en esto por un segundo. Eso significa consumir unos 60 litros cada 100 kilómetros. Un BMW Serie 7 de hoy gasta unos 8 litros cada 100 kilómetros y esto gastaba casi 8 veces más, pero promediando velocidades superiores a los 240 kilómetros por hora durante 24 horas seguidas. Era una dieta de inanición. Era como pedirle a un levantador de pesas olímpico que ganara la medalla de oro habiendo comido solo una galleta. La FIA pensó que esto frenaría a los coches, que los haría lentos, aburridos y conservadores. Pero no entendieron la psicología de un ingeniero obsesionado. Cuando a un genio le pones una jaula, no se rinde, sino que construye una bomba para volar los barrotes. Por eso, mi querido hater de los eléctricos, prepara el café y ponte cómodo, porque hoy hay clases de ingeniería de la buena. Como no podían simplemente inyectar gasolina a lo bruto para ganar potencia, la guerra se trasladó al viento. Y aquí es donde la Fórmula 1 empezó a quedar en ridículo. Un Fórmula 1 contemporáneo, digamos un Brabham de 1986, pesaba apenas unos 540 kilos. Su motor turbo de 1.5 litros podía escupir 1300 caballos de fuerza en clasificación. Era una locura, pero aerodinámicamente, un monoplaza con las ruedas descubiertas es un desastre. Es, literalmente, empujar un paracaídas abierto contra un huracán. A pesar de tener 1300 caballos, sufrían horrores para superar los 340 kilómetros por hora en la recta de Monza. El aire para los monoplazas se convertía en un muro de hormigón. Ahora mira a los dinosaurios del Grupo C. Pesaban casi 900 kilos. Eran pesados, sí, pero los ingenieros de marcas como Porsche, Sauber y Jaguar aplicaron el efecto suelo a niveles enfermizos. Diseñaron canales Venturi en la parte inferior del chasis que medían casi 5 metros de largo. ¿Qué significa esto? Que mientras el Fórmula 1 dependía de alerones gigantes que frenaban el coche para no salir volando, el Grupo C generaba su agarre aspirando el coche contra el asfalto desde abajo. Sin alterar la carrocería superior, tenían una resistencia al avance casi nulo, mientras el piloto de Fórmula 1 peleaba contra el viento a 340 por hora. El piloto del Grupo C, en la recta de Mulsen,
Pisaba el acelerador y cortaba el aire como un bisturí quirúrgico atravesando seda. Rompían los 380 y los 390 kilómetros por hora con una estabilidad direccional escalofriante. Estos coches no competían contra el viento, sino que bailaban con él. Y este dominio técnico se tradujo en la más grande pesadilla de Bernie Ecclestone y la FIA, ya que la gente se dio cuenta. A finales de los 80, un gran premio de Fórmula 1 en Europa, con todo su espectáculo y aristocracia, lograba meter a duras penas entre 80,000 y 120,000 espectadores. Nada mal, ¿verdad? Pero luego llegaba el fin de semana de las 24 horas de Le Mans, el templo del Grupo C. ¿Sabes cuántos peregrinos acudían a ver estas bestias? 450,000 personas. Piensa bien en ese número. Eran 450,000 almas vibrando en un bosque de Francia. Y no era solo Le Mans. En Fuji, en Spa-Francorchamps, el Grupo C metía más de 100,000 espectadores por carrera. El secreto de esta conexión visceral era simple y se llamaba identidad. En la Fórmula 1 veías a Williams, a Lotus o a McLaren, los cuales eran puros constructores de nicho. Pero en el Grupo C veías una guerra mundial de fabricantes. Veías a la marca de tu coche de calle, jugándose el prestigio a muerte a velocidades de casi 400 por hora. Era la gloria o el ataúd. Televisado para el planeta entero. Pero hablemos de las máquinas, porque para entender el miedo de la FIA hay que mirar a los ojos a estos demonios cuando les quitaban las cadenas. Durante las carreras de 24 horas funcionaban en trim de carrera, cuidando la gasolina, pero en la sesión de clasificación las reglas de consumo no aplicaban, por lo que los ingenieros les quitaban el bozal, desconectaban las válvulas de descarga, multiplicaban la presión de los turbos y creaban motores diseñados específicamente para vivir una sola vuelta y morir en un charco de aceite glorioso. Tenías al Sauber Mercedes C9, una flecha plateada impulsada por un V8 biturbo de 5.0 litros en carrera, un caballero suizo que entregaba 720 caballos. Pero en clasificación le arrancaban los limitadores. Ese bloque generaba más de 930 caballos de fuerza. Podías sentir la vibración en las plantas de los pies a medio kilómetro de distancia cuando aceleraba a fondo. También tenías la herejía japonesa con el Mazda 787B, el único ganador de Le Mans que no llevaba pistones. Su motor R26B de 4 rotores chillaba a 9,000 revoluciones por minuto produciendo 700 caballos. Pero los ingenieros confesaron después una verdad aterradora respaldada por documentos confidenciales. Y es que si no los hubieran obligado a cuidar la gasolina, ese motor atmosférico podía escupir hasta 900 caballos a 10,500 revoluciones por minuto fáciles. Un régimen de giro que destrozaría cualquier motor V8 tradicional, sostenido por una sinfonía de rotores que sonaba a metal, siendo rasgado desde el interior de la Tierra. Pero hubo dos eventos, dos anomalías en la matriz que sellaron el destino del Grupo C. Dos momentos donde la ambición humana cruzó la línea del sentido común. El primero fue el William Peugeot P88. No era un coche hecho para ganar, era un proyectil balístico. Para esto, un grupo de ingenieros modificaron un motor V6 biturbo hasta sacarle 910 caballos. Para eliminar la resistencia al aire en la recta de Mulsanne, taparon las entradas de refrigeración con cinta adhesiva. Sabían que el motor se iba a cocinar vivo, pero no les importó. En la carrera, Roger Dorchi pisó a fondo y el coche perforó el aire de Le Mans. El radar oficial parpadeó y arrojó un número imposible: 407 kilómetros por hora. Para que lo entiendas en tu cerebro de primate. A esa velocidad, estás recorriendo la longitud de un campo de fútbol entero cada segundo. Todo eso de noche en una carretera pública rodeada de árboles. Era tan absurdo y tan peligroso
que la FIA obligó a poner chicanes en la recta poco después. Pero el verdadero terror llegó en 1990, con el Nissan R90 Zika. En la vuelta de clasificación del piloto Mark Blundell, la válvula de descarga del turbo se atascó. En lugar de abortar, el turbo bloqueó la presión al máximo. El motor de 3.5 litros empezó a aspirar aire como un agujero negro. En cuestión de segundos, la telemetría marcó a las ruedas traseras una cifra que no debería existir en un circuito de carreras de circuito cerrado: 1128 caballos de fuerza. Blundell no condujo ese coche, luchó por su vida contra él. Tenía 1128 caballos empujando 900 kilos. Cada vez que tocaba el acelerador, el coche intentaba asesinarlo, derrapando en tercera, en cuarta y en quinta velocidad a más de 300 por hora. El olor a embrague quemado y neumáticos carbonizados inundó el pit lane cuando Blundell cruzó la meta, marcando la pole position más esquizofrénica de la historia. Demasiada potencia, demasiada audiencia, demasiado dinero. La Fórmula 1, controlada por los despachos, veía cómo las marcas la abandonaban para irse a la resistencia. Las televisoras empezaban a mirar de reojo a Le Mans. El Grupo C era un imperio mejor gestionado, más emocionante y tecnológicamente superior, así que la FIA hizo lo que hacen los tiranos cuando no pueden ganar en el campo de batalla. Cambiaron las reglas para la temporada de 1991, bajo el pretexto de aumentar la seguridad y unificar tecnología. La FIA anunció que la regla dorada del consumo de combustible quedaba abolida. En su lugar, obligaron a todos los coches del Grupo C a usar motores de aspiración natural de exactamente 3.5 litros. Era exactamente la misma arquitectura de motores que usaba la Fórmula 1. Al imponer estos motores, los costos de desarrollo se multiplicaron por 10. Los motores de un Fórmula 1 vibraban demasiado para las carreras de 24 horas. Se rompían, eran absurdamente caros y requerían tecnología aeroespacial para mantenerlos vivos. Marcas como Porsche, que habían dominado con su boxer biturbo, no podían justificar el gasto de diseñar un motor de Fórmula 1 desde cero solo para correr en resistencia. Una a una, las marcas se retiraron. Las parrillas pasaron de tener 40 coches a menos de 15. En 1993, el campeonato colapsó bajo su propio peso financiero, la FIA no compitió contra el Grupo C, le inyectó veneno y lo vio morir de hambre. Hoy, cuando vemos a la Fórmula 1 moderna debatir sobre cuántos milímetros debe medir un alerón o quejarse porque los neumáticos se desgastan, es imposible no mirar atrás con nostalgia. El Grupo C fue la última era de los titanes, una época dorada donde la ingeniería no estaba encadenada por políticos, sino impulsada por la obsesión. Fueron bestias mitológicas que demostraron que, a veces, para alcanzar la perfección, tienes que rozar la locura. Fueron silenciados. Sus motores fueron prohibidos y sus chasis relegados a museos de millonarios. Pero el aullido de esos monstruos a 400 kilómetros por hora en la recta de Mulsanne, ese eco de pura violencia mecánica, eso no lo va a poder borrar ningún reglamento. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Fue el asesinato del Grupo C el peor crimen de la historia del automovilismo? ¿O era necesario para evitar una tragedia segura? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Sin más que decir, yo soy Oscar Molina de OEA Performance y nos vemos en la próxima bandera. A cuadros. Chao, chao.